Muy buenos días, chicos. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de un nuevo tema llamado el sistema endocrino. Y cuando hablamos del sistema endocrino, bueno, vamos a hablar justamente de lo que la palabra llamadas hormonas. Entonces, ¿qué es una hormona? Hormona es una sustancia química, ¿ya? Una sustancia química que produce, que regula muchas funciones del cuerpo, ¿sí? Ahora, son muchas, hay de varios tipos. Entonces, mientras avancemos, vamos a ir desmenuzando cada una de estas, ¿sí? Entonces, empecemos. Ya, hay algo que tenemos que diferenciar bien claro. O sea, profesor, usted me habla del sistema endocrino y si me habla del sistema, me está hablando de un conjunto de órganos. En este caso, por ejemplo, a diferencia del aparato respiratorio, ¿no? Si analizamos aparato respiratorio, es un conjunto de órganos que trabajan en conjunto. Sistema digestivo también, un conjunto de órganos que trabajan en conjunto. Si hablamos del sistema endocrino, hablamos también de un conjunto, pero ¿de qué conjunto de qué, profesor? Conjunto de glándulas que van a producir justamente hormonas. Ahora, en el cuerpo humano no solamente hay, o sea, hay varios tipos de glándulas y se agrupan en dos. ¿Sí? Glándulas exocrinas y glándulas endocrinas, ¿ya? Y en ambas hay diferencias. ¿Por qué? Porque lo que a nosotros en este tema del sistema endocrino, lo que a nosotros nos interesa es este tipo de glándula de abajo, que es las endocrinas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son justamente estas las que producen las hormonas. En cambio, hay otro tipo de glándula, a diferencia de las endocrinas que producen hormonas, hay unas glándulas llamadas glándulas exocrinas que producen otra cosa, como por ejemplo la saliva, por ejemplo el sudor, por ejemplo las glándulas, las que producen el sudor son las glándulas sudoríparas, la saliva, las glándulas salivales, las que producen las lágrimas, lacrimales o lagrimales, lo mismo. Hay glándulas sebáceas en la piel que producen grasa. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que lo que producen, ambas producen ciertas sustancias, ¿no? Lo que produce la glándula exocrina, como dice exo, al exterior, o sea, lo que producen, lo vierten al exterior del cuerpo o a alguna cavidad. Por ejemplo, las glándulas sudoríparas lo vierten al exterior, el sudor sale al exterior, ¿no? Otro ejemplo de glándula exocrina, por ejemplo, es la saliva. Las glándulas salivales producen saliva, pero no lo vierten al exterior, lo vierten en una cavidad, en este caso, la boca. ¿Sí? Entonces, en el estómago también vamos a tener glándulas que producen una secreción y que lo vierten en la cavidad del estómago. Entonces, esa es una glándula exocrina. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la endocrina? Que la endocrina lo que produce, en este caso que es una hormona, esto no lo vierte ni al exterior ni dentro de una cavidad, lo vierte a la sangre. Entonces, yo llego a la conclusión de que las hormonas circulan por la sangre y se van a ir al lugar donde tienen que hacer su trabajo para regular alguna determinada función. Entonces, lo que nos interesa, entonces yo, en conclusión, el sistema endocrino está conformado por un conjunto de glándulas llamadas endocrinas, porque son aquellas que producen hormonas y estas hormonas las vierten ¿a dónde? A la sangre. ¿Sí? Entonces, por la sangre es el que se curan las hormonas. ¿Sí? Muy bien. Bueno, acá, a grosso modo, miren, ya voy mostrando algunas glándulas que vamos a ir, ¿no? Que vamos a ir conociendo más adelante. ¿Sí? El sistema endocrino dice, está especializado en producir unos compuestos químicos denominados hormonas. Estas hormonas son producidas en unas estructuras repartidas por todo el cuerpo. Claro, estas glándulas endocrinas, muchachos, están no solamente en una determinada zona del cuerpo, están repartidas ampliamente, distribuidas en el cuerpo. ¿Sí? Denominados glándulas y transportadas por la sangre y actúan sobre órganos diana. O sea, cada hormona actúa sobre determinado órgano diana, un órgano blanco, así se le llama. ¿No? Y esta diferencia, ¿no? Hay dos tipos de glándulas, ya saben la diferencia. ¿Sí? A ver, en el sistema endocrino vamos a ver, es como por ejemplo, para que me entiendan, voy a hacer una comparación.
En una empresa hay un gerente, debajo del gerente hay jefes, ¿sí? Y debajo de los jefes hay supervisores y debajo de los supervisores están los trabajadores. Entonces hay una jerarquía. Entonces el de arriba manda, ¿no? Los siguientes niveles de abajo. Lo mismo sucede en el sistema endocrino. En la cabeza, aquí vamos a tener al hipotálamo, es lo que está más arriba, ¿ok? ¿Y dónde está el hipotálamo? Ahorita lo vamos a desmenuzar también. Vamos a ir conociéndolo. El hipotálamo se encuentra en la parte media del cerebro, ¿sí? Y el hipotálamo, bueno, con ustedes todavía no he trabajado sistema nervioso, pero el hipotálamo es el centro, por ejemplo, respiratorio, ¿no? Es el centro de muchas funciones vitales del cuerpo. Pero eso es con respecto a su función nerviosa, ¿no? Pero también tiene una importante función endocrina, porque produce muchas hormonas. Hormonas estimulantes y hormonas inhibidoras ¿de qué, profesor? De la hipófisis. O sea, el hipotálamo produce muchas hormonas que estimulan o inhiben la producción de esta hormona, perdón, de esta glándula llamada hipófisis. Entonces, debajo del hipotálamo tenemos a la hipófisis. Ahora, a la hipófisis se le considera la glándula maestra. ¿Por qué? Porque es el jefe que tiene muchas áreas a su control. ¿Sí? Entonces, por eso se le considera su glándula, a la glándula maestra. A la hipófisis también se le llama pituitaria, no olviden eso. Entonces, debajo de la hipófisis vamos a tener muchas glándulas y muchas glándulas van a actuar sobre muchos órganos, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Entonces, esta es la jerarquía. Si hay un problema en el hipotálamo, va a haber problemas en las demás, en los demás niveles. Si hay un problema, por ejemplo, de repente de una glándula acá periférica, por ejemplo, el páncreas, va a haber problemas, ¿no? En los niveles superiores. Entonces, todo esto está en equilibrio. Si alguien se alteró, se trata de regular. Si una hormona está disminuida, lo que se busca es aumentarla. Y si una glándula, si una hormona está aumentada, el objetivo es disminuirla, o sea, buscar el equilibrio. El cuerpo es un sistema en equilibrio, ¿ok? Entonces, no escapa tampoco el sistema endocrino. Entonces, esta búsqueda del equilibrio dentro de este sistema se llama retroalimentación o feedback, ¿ya? Y dentro del sistema endocrino. Hay una autorregulación de este sistema, ¿ok? Tú puedes tener en claro de que muchas glándulas pueden perder su función. De repente ya no producen la hormona que necesitan producir. Entonces hay un desequilibrio. Entonces los de arriba van a tratar de solucionar el problema. ¿Sí? Obviamente esto va a depender del grado de la severidad, ¿no? Supongamos que esta glándula pues empiece a atrofiarse, ya no produzca. ¿Cómo va? ¿Quién suple esto? Entonces ahí interviene el médico, pues, con medicación, tratar de reemplazar, porque ustedes saben que las hormonas, no solamente, o sea, las hormonas las podemos producir artificialmente. Como los diabéticos, por ejemplo, es un ejemplo que tomo, ¿cómo se compran su insulina? La insulina es una hormona y la consiguen en las farmacias. Igualmente hay muchas hormonas que se venden. La testosterona, por ejemplo, los estrógenos, son hormonas que también podemos producir artificialmente. La oxitocina, por ejemplo, ya lo vamos a ir conociendo. La oxitocina, ¿para qué sirve, profesor? Cuando las mamás, las gestantes son primerizas, a veces no dilatan mucho para poder hacer un parto natural. ¿Qué hacen? Le inyectan esta hormona oxitocina para que permita que el útero se contraiga con una mayor cantidad y permita un parto natural. ¿Entienden? Entonces, artificialmente también podemos producir hormonas. Hay muchas, las hormonas de crecimiento también, ¿sí? Entonces, eso vamos a ir conociéndolo más adelante. Entonces, hay una autorregulación interna, ¿ya? Dentro del sistema endocrino, y eso se llama retroalimentación o feedback, ¿ya? Entonces, nos vamos a enfocar en hablar sobre las glándulas endocrinas. Mira, acá hay una visión panorámica de todas las glándulas periféricas.
¿sí? Acá está el hipotálamo, mira, estas son la cabeza, la hipófisis, y luego tenemos muchas glándulas periféricas, ¿ya? Eso es lo que quiero que entiendan. Ahora, las hormonas, hay varios tipos, de acuerdo a su composición química. Por ejemplo, hay hormonas que son proteínas en su estructura química. Hay hormonas que son grasas, o sea, cuya estructura química es lipídica. Entonces, hay hormonas que son proteínas y hay hormonas que son lipídicas. ¿Sí? Por ejemplo, hormonas que son proteínas, por ejemplo, la insulina o la tiroxina. ¿Sí? Que son hormonas lipídicas, por ejemplo, la progesterona, la testosterona, ¿sí? Son hormonas lipídicas, ¿ya? Entonces, es una clasificación de las hormonas de acuerdo a su estructura química, ¿ya? A su composición química. El equilibrio hormonal, ya te expliqué, ¿no? Siempre va a haber una autorregulación dentro, como en todos los sistemas, ¿ya? Igualmente el sistema endocrino tiene una retroalimentación, un feedback, ¿sí? Dice, las hormonas son compuestos químicos que ejercen su acción en pequeñas cantidades. Se producen en pequeñas cantidades y son suficientes para regular alguna determinada función. Existe un equilibrio entre la secreción de la hormona y su eliminación. Claro, las variaciones de las cantidades de las hormonas presentes en la sangre pueden producir alteraciones y como consecuencia enfermedades. ¿Qué pasa si el páncreas no está funcionando correctamente? Va a haber un problema con la producción de insulina. La insulina tiene que producirse en el cuerpo siempre en una determinada cantidad. Pero si el páncreas está fallando, esa cantidad está disminuida. Y eso trae este problema de la diabetes. No solamente con la insulina, con la tiroides, con muchas que vamos a disminuir. Y vamos a hablar incluso sobre las enfermedades de este sistema. ¿Ya? La eliminación de las hormonas, claro, las hormonas tienen que eliminarse. Una vez que cumplen su función, tienen que ser eliminadas. Se produce por la orina o mediante la destrucción en el hígado. ¿Sí? Se desintegra en el hígado o se elimina mediante la orina. El hipotálamo, justamente habíamos dicho, el que se encuentra en la parte superior, se puede decir el gerente de la empresa, ¿no? Parte del cerebro que cumple una función importante en la regulación de muchas funciones vitales, como por ejemplo mantener el equilibrio corporal interno, también regula el comportamiento sexual, pero también el hipotálamo tiene que ver mucho con el sistema endocrino, ¿sí? Porque produce muchas hormonas, hormonas que estimulan ¿a quién? A la hipófisis y hormonas que inhiben la producción de esta glándula, la hipófisis. O sea, produce hormonas que estimulan y producen hormonas que inhiben a la hipófisis. O sea, el trabajo, o sea, alguna alteración que tenga la hipófisis se debe ¿a quién? A un problema que tenga el hipotálamo, porque el hipotálamo tiene a su cargo a la hipófisis. El hipotálamo le dice a la hipófisis, produce tal hormona, así como le dice que le produce, como le dice que produzca una hormona, le dice, hey, ya no quiero que produzca, inhibe la producción de una hormona. O sea, controla, el hipotálamo controla la hipófisis. Son muchas hormonas, ¿ya? Acá está. Miren, bueno, esto de acá. Ahora, lo que yo quiero que entiendan es esto. Entonces, el hipotálamo tiene a su control a la hipófisis. Ahora, la hipófisis, eso es lo que quiero hablar de la hipófisis, ¿sí? Se encuentra justo debajo, miren, debajo del hipotálamo, miren. Y es una glándula muy pequeña y a ella se le considera la glándula maestra, ¿sí? Porque va a producir tantas hormonas que van a ir sobre muchas glándulas. O sea, ella tiene a su cargo muchas áreas. ¿Me entiendes? Por eso a ella se le considera la glándula maestra. Por eso, pero ¿se debería llamar a la glándula maestra al hipotálamo? No, porque solamente el hipotálamo actúa sobre la hipófisis, ¿sí? Ya la hipófisis es la que se encarga de controlar todas las glándulas periféricas, ¿ok? Entonces, a la hipófisis, su otro nombre también es la eh, pituitaria, no olvidar eso, ¿ya? Ahora, la hipófisis tiene lóbulos, mira la imagen. Tiene un lóbulo anterior que es más grande que las otras. Hay un lóbulo posterior, ¿no? La anterior se llama adenohipófisis y la posterior se llama neurohipófisis. Bueno, hay un lóbulo intermedio que es pequeño, pero lo que nos interesa más, ¿sabes cuál es de la hipófisis? Este lóbulo.
el lóbulo anterior o adenohipófisis, que es la más prominente. ¿Y por qué, profesor? Porque esta de acá, este lóbulo, ¿ok, chicos? Este lóbulo es la que produce hormonas. En cambio, las otras, no. Profesor, ¿y la neurohipófisis qué hace? Almacena dos hormonas. ¿De quién? Del hipotálamo. Y el lóbulo intermedio no almacena nada. No almacena ni produce nada. Entonces, todas las hormonas que vaya a producir la hipófisis salen de acá, de la adenohipófisis. ¿Ok? A ver, miren, acá justamente se menciona, ¿no? Este sería la adenohipófisis y esto es la neurohipófisis. Miren, estas son las hormonas que produce la adenohipófisis. Y mira, y la neurohipófisis solamente almacena ¿quién? La oxitocina y la ADH, que es la hormona antidiurética. Estas dos hormonas, la oxitocina y la antidiurética, no la producen, ojo, la oxitocina y la ADH, que no le he colocado acá, estas hormonas no la produce la hipófisis. ¿Quién lo produce? El hipotálamo. ¿Y por qué están acá? La almacena nada más. Y cuando el cuerpo requiera esto, no se va a segregar. Nada más. Ahora, esto es lo que nos interesa. La parte anterior de la hipófisis, la adenohipófisis. Y estas son las hormonas. La TSH, ACTH, la LH, la FSH, la prolactina y la antidiurética. ¿Sí? Por ejemplo, la TSH, ¿sobre qué órgano va a ir? Sobre la tiroides. ¿Qué significa TSH? Son siglas. Hormona estimulante de la tiroides. ¿Sí? Hormona estimulante de la adrenocorticotropa. ¿Esto sobre qué actúa, profesor? Sobre los riñones. ¿Mm? Hormona, la LH, hormona luteinizante. ¿Sobre qué actúa? Sobre las gónadas. ¿Cuáles son las gónadas? Masculina y femenina. La masculina, los testículos, y la femenina, los ovarios. ¿Ok? ¿Sí? Igual, la hormona folículo estimulante. Esas también actúan sobre las gónadas, testículos y ovarios. La prolactina, producción de leche, ¿sí? En las glándulas mamarias, ¿sí? Y la hormona antidiurética, pues que actúa sobre los riñones. O sea, esto es lo que nos interesa, la adenohipófisis, ¿sí? Es la que produce, la parte que la que produce la que produce hormonas, ¿ya? La neurohipófisis almacena nada. Por eso usted hace un rato mencionó sobre la oxitocina. Sí. ¿Qué te dije? Que ayuda a la contracción, ¿sí o no? Del útero durante el parto. ¿Ya? Pero profesor, esto no lo produce la hipófisis. No, ¿quién lo produce? El hipotálamo. ¿Quién lo almacena? La neurohipófisis. No olvidar eso. ¿Sí? Bueno, y ahí empezaríamos a hablar de cada una de las glándulas periféricas que controla la hipófisis, sobre todo la adenohipófisis. Pero esta primera parte es esencial conocer antes de ir a las glándulas periféricas. Ok, chicos, nos encontramos en un siguiente video. Muchas gracias por su atención.